Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, aquí en la colonia Rivera Campestre en Mexicali. Vamos a orar. Señor, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra. Amén. Pues si has estado con nosotros la última vez, habíamos visto cómo ya Pablo quería entrar en una ciudad, pero dice el Espíritu Santo lo había prohibido. Y luego querían ir a otra ciudad y dice otra vez lo había prohibido. Entonces, más probable Dios había prohibido porque el Espíritu Santo no había preparado a esta gente, porque vemos luego cuando regresaron y fueron a estas ciudades, sí se dieron frutos. Entonces muchas veces a lo mejor Dios me va a prohibir hablar a alguien que no está listo todavía, no está preparado para recibir que Dios todavía está trabajando por su Espíritu Santo en su vida, tiene que quebrarlo y ponerlo listo. Hay muchas razones, no sabemos exacto, pero luego, entonces dice en Hechos 16:9, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, sea una visión, sea un sueño que Dios le había hablado, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, este aspecto de que Dios nos habla en visiones, Dios nos habla por sueños, hay muchas maneras que Dios nos habla para guiarnos, pero una cosa es cierto, que Dios nunca nos va a guiar a hacer algo que está fuera de lo que es la palabra de Dios. Yo he tenido visiones donde he visto gente siendo salvo y que Dios había arreglado un negocio en nosotros, la verdad lo cerró. Sueños que yo sé que son de Dios. Antes de saber que iba a venir a ser misionero y menos en México, yo había tenido 2 sueños y en estos sueños 2 noches seguidos en una prisión en un lugar como México con gente como 40 personas en cada celda y yo estaba en esta celda con ellos por 2 años y era un sueño horrible, la verdad. En cuanto llegamos y descubrimos que íbamos a venir a Mexicali, entonces ya sabía que iba a entrar en México, pero nunca tenía la idea y no tenía intereses en entrar a la prisión. Pero un misionero invitándome a la prisión, dije, no, Dios no me ha hablado de esto. Pero cuando Dios me confirmó por la palabra de Dios que tenía de veras el llamado de ir a la prisión, ahora tengo 26 años que hemos estado ministrando en las prisiones. Entonces, y yo había tenido una visión que estaba en una celda, en una prisión en México, era un país que habla español. Y no sé qué quiere decir, pero estoy en la prisión, no soy preso todavía, pero visitando la prisión por muchos años, sí. Entonces, Dios nos habla y ellos entendieron como Él entendió que era una persona de Macedonia, que pasa, dice, a Macedonia y ayúdanos. Y entonces entendió que Dios los estaba guiando para allá. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente Neapolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió, fíjate, el Señor abrió. Entonces ya el sueño o visión de ir para allá tenía estas personas preparados. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue que bautizado y su familia, nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarse. Ok, primero vemos que esta mujer, Dios le había preparado una mujer que tenía un negocio, y el momento cuando aceptó el Señor, y vamos a hablar del bautismo, la circuncisión que hablamos la otra semana también, de que ya aceptó el Señor, escuchó atentamente el plan de salvación en Jesús y luego fue bautizado. Uno, esto es ser parte de una iglesia. ¿Quién te va a bautizar si nada más aceptes al Señor en tu casa? Dices, ok. No, necesitas ser parte de una familia de Dios para ser bautizado. El bautismo, otra vez, no salva a nadie. Y si has tenido el bautismo con bebé, ya te bañaron con agua, pero no te sirvió de nada, la verdad. Entonces, el hombre para ser bautizado o la mujer tiene que creer y ser salvo. Entonces, por lo que Dios ha hecho adentro, lavando sus pecados, es una demuestra de que soy salvo en el agua, estoy muerto ahora y voy a resucitar con el Señor y vivir para Él. Ahora el bautismo, pero es después de ser salvo, un paso de obediencia. No te salva el bautismo. Entonces ella obligó a ellos a quedar en su casa. Y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Fíjate, ellos iban a la oración y a esta persona, fíjate lo que está haciendo. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, fíjate lo que está diciendo esta mujer con un demonio. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes los anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Ok, quiero preguntarles, ¿qué está mal con lo que esta mujer está diciendo? ¿Qué está mal con lo que está pasando? Ellos van para orar y están hablando a la gente la palabra de Dios, y esta mujer gritando, estos son siervos del Altísimo, ¿quiénes son los que anuncian el camino de salvación? Y dice, por días está gritando este mensaje. ¿Qué está mal con esto? ¿Sabe lo que está mal? Lo mismo que está mal con alguien en el medio de un servicio, dice, aleluya, amén. Pues, ¿qué está mal diciendo aleluya, amén? Pues te digo, estoy en el medio de mi estudio, estoy enseñando la palabra de Dios y la gente está atento, el Espíritu Santo está hablando con ellos y por ninguna razón alguien no en acuerdo con lo que había dicho, nada más decide gritar, aleluya, amén. ¿Y sabes dónde va toda la atención? ¿A la palabra de Dios? No, a la persona, a la mujer que está gritando. Se distrae del mensaje de Dios. Aleluya, amén.
gloria a Dios. Es una cosa si toda la congregación está haciéndolo. Pero cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ministrando y alguien grita y sigue gritando, entonces Satanás usa esto para distraer y empezar a poner la atención en la persona gritando. Ella no estaba diciendo nada mal. Para decir aleluya, amén, no está nada mal. Y es una cosa que uno dice, todos los creyentes vamos a estar en el cielo, amén. ¿Ok? Ya no, pero la persona sigue. Y de repente la atención está distraído. No queremos distraer del plan de salvación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y empezar, lo que pasa es ponernos a nosotros el enfoque, nuestro orgullo, tratar de ser muy espirituales, que todos saben que yo soy el aleluya, amén, y quitar de la palabra de Dios. Entonces ella lo que decía, nada mal, pero estaba interrumpiendo el plan de salvación, el mensaje de Pablo, y hacía por muchos días, se enfadó, y dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús, el Cristo, que salgas de ella. Era el demonio distrayendo, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de que su dinero, su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alboroten nuestra ciudad. Pero ¿cuál fue el motivo de entregarlos y los están entregando para ser castigados? Porque su ganancia fue quitado. Porque muchos pastores se enojen cuando alguien está de veras enseñando la palabra de Dios como debe ser y la gente empieza a salir de sus iglesias, a acudir a aquella iglesia, se enojen porque pierden su oro y su plata. Qué triste. Y enseñan, dice, estos hombres enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, no queremos esto, somos perversos, tengo esta mujer, mi prostituta, esta mi droga, y no queremos esto aquí porque está quitando mi ganancia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con barras. ¡Ay! Pues unos barras, unos tubos, fierros, palos, y en sus espaldas, y ahí golpeándolos, y ¡ay, no hombre! Es una cosa feo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, entonces, ya, siempre cuando estás predicando la palabra de Dios, el enemigo está para tratar de pararlo. Pero a medianoche están en la cárcel, orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces no era yo tengo un amigo que me ama. No, estaban yo tengo un amigo que me ama. Estaban cantando, yo no sé qué canción, pero estaban, dice, himnos entonces más probable los salmos, estaban cantando con alegría, están ahí, ya habían sido golpeados y están felices, gozosos. Si el gozo no es según las circunstancias, gozo viene del Espíritu Santo. La felicidad, cuando no tienes Jesús, nada más tienes felicidad, es según su circunstancia. Si su circunstancia va bien, estás feliz. Si su circunstancia va mal, no estás feliz. Pero el gozo de Dios
golpeado en la prisión, pierdes un hijo, estás triste, pero estás gozoso porque es el gozo del Espíritu Santo, es por adentro, no por fuera. Entonces ellos gozosos por Dios de haber sido castigados en la prisión, sufriendo, están cantando y los presos escuchan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro. Se soltaron cadenas, abrieron las puertas, no nada más por el terremoto. Un terremoto no hace que la cadena, el candado se abre. Entonces Dios hizo un milagro, igual como con Pedro, cuando le soltó de la prisión. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, oh Dios mío, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, no, ya, párate, pues todos estamos aquí. Este es interesante. Yo una vez en la cárcel enseñando escritura, y les preguntaban, mira, si las puertas, si hay un terremoto y todas las puertas abren, ¿cuántos de ustedes de veras son cristianos? Y les pregunté, ¿cuántos de ustedes se van a quedar? Ya el muro se cayó, ¿van a quedar en el campo nada más esperando que la guardia viene y los colecta o se van a ir? Pues tristemente había a lo mejor nada más uno o dos que dicen que iban a quedar. Los demás dicen, no hombre, ya me voy. Pues es la diferencia entre la palabra de Dios, el creyente y el no creyente. ¿Por qué no se fueron? Los que son cristianos no pensamos igual como los demás. No pensamos o no debemos pensar en el yo. Yo quiero mi libertad, pero ¿qué pasa con la vida del carcelero? Si yo escapo, él iba a pagar. Es la razón que se iba a matar. Porque si su preso escapa, tú pagas tu vida por la vida de ellos. Entonces él sabiendo mejor que yo me mato solo. Y Pablo dijo, hey, no, ya, no te hagas daño, estamos aquí. La diferencia entre el creyente y no creyente. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ahora mi vida está en tus manos. Todos los presos están sueltos. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Normalmente un preso igual mata a la guardia. Ya la puerta está abierta y ya me voy. Entonces él se puso en pie, rodillas delante de ellos como, pues guarda mi vida. No, señores, él preguntando, ¿qué debo hacer? Escuchando la canción, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cómo hay confusión en la iglesia sobre estos versos? ¿Cuántas veces yo he escuchado, yo creo en el Señor Jesús, entonces la palabra de Dios me garantiza que voy a ser salvo yo y toda mi casa? No es cierto. Déjame explicar. No es como dice, cree y tú y tu casa. Hay que leer la palabra de Dios en su contexto y vamos a ver esto. Entonces, si fuera así, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 7, cuando habla del matrimonio y alguien está casado y uno de ellos acepta en el Señor, es creyente? Y la palabra de Dios dice, no se debe divorciar. Tiene que ser el mejor esposo o la mejor esposa a esta persona incrédulo. Porque dice, quizás se salva tu esposo o tu esposa. No dice, cree en el Señor y tu esposa va a ser salva.
No, léalo. Dice quizás. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la voluntad. Si yo creo, toda mi familia no va automáticamente ser salvo. Si tú crees, y como este carcelero, y tu familia cree, entonces tú y tu familia va a ser salvo. Pero todos tienen su voluntad. Yo soy salvo, tengo 6 años en el Señor. Mis hermanos y mis hermanas y mi mamá no quieren nada con Dios después de 6 años. Yo era malvado, vendiendo drogas, haciendo muchas maldades y hablando la palabra de Dios a estos años. Yo entiendo, si los de mi casa creen, entonces van a ser salvos. Pero ellos, mi mamá, mis hermanos, tienen su voluntad. Entonces, yo necesito, como tú necesitas, estar constantemente orando por la salvación de ellos. Mi mamá, he estado por 35 años orando por ella. Sálvala, ahora es enfermo mental. Entonces, ya a lo menos me quiere. Todos los años no me ha querido, pero ahora que no me conoce, yo llego a su casa y me dice, hola muchacho, ¿qué te puedo servir? Digo, ma, soy tu hijo. ¿Tengo hijos? Entonces ahora me quiere, pero no quiere de Dios. Y le hablo todavía, ma, ¿sabes qué? Y boom, y se le va, aunque él ya ha volteado la cabeza, cuando empiezo a hablar el plan de salvación, se levanta y se va. Digo, entonces, no es tan loca que creo. ¿Sabes qué? Hay que estar orando y esperando en Dios por fe de que sí los voy a tocar. Yo tengo la creencia, tengo fe de que mi familia, no sé cómo, pero ninguno de ellos quiere de Dios. Y no es por mal testimonio mío, al contrario. Entonces ellos todavía están en drogas, alcohol, de donde yo había salido y no quieren de Dios. Entonces sigo orando que Dios quiebra su voluntad, quiebra sus patas, manda cáncer, haz lo que tiene que hacer para que ellos clamen a Él. Entonces tengo la fe, pero soy realista. Si hasta el fin dice no, no, va a ser no. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esto. Entonces yo no quiero tener una esperanza falsa y al fin de su vida nunca acepten y estar aguitado y triste, quebrado porque no acepten. No, el Señor va a hacer todo lo posible para salvarlos, pero si ellos no quieren, no quieren. Entonces dice, fíjate, el carcelero en 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces hablaron el plan de salvación a él y hablaron a todos los que estaban en su casa, y la casa judía seguía el papá. El papá es judío, es judío. El papá está mal, la familia está mal. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ahí, como ellos hablaron la palabra de Dios, él y toda su familia escucharon la palabra y recibieron también. Entonces fueron todos bautizados porque ya recibieron al Señor. Entonces este es el asunto de cree tú y tu casa. Fue el caso de él, si su casa creyó. Pero si tú crees y tu casa no, entonces no. Es una razón que no entres en yugo desigual, no te casas con un incrédulo o una incrédula, porque no tienes una garantía que van a entrar y en primer lugar es contra la palabra de Dios para hacerlo. Y dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Toda su casa haber creído a Dios. Entonces ya me acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Bueno, la próxima vez sigo.
usted ha creído, tu familia ha creído, hay que seguir orando. Yo estoy orando por esta ciudad. Te pido en el nombre de Jesús, si Dios está tocando su vida, cree en Él, recíbelo, venga, congrega, busca otra iglesia, congrega, bautícese y sigue al Señor Jesús. No solamente en bautismo, pero en una vida de obediencia. ¿Quieres aceptar al Señor? Haz esta oración conmigo ahorita. Dile, Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Y te pido que tú entres en mi vida, me recibes como su hijo, su hija en este día. Gracias, Señor. Amén. Ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga. ¡Adiós! Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.